Del semanario Hildebrandt en sus 13, número 717 de fecha 24 de enero de 2025, comparto este artículo del periodista de investigación Américo Zambrano, que evidencia cómo el Perú se ha convertido en un país en manos del crimen. La presidenta farsante profiere sus fábulas en Suiza mientras que ciudades y regiones están bajo el mandato de hordas delictivas. ¿Cómo puede combatir esta ola un gobierno aliado a la mugre congresal y que, según organizaciones internacionales, ha saboteado la justicia, el trabajo de los fiscales y el orden democrático? Por Américo Zambrano. En una reciente intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la presidenta Dina Boluarte volvió a mentir ante la comunidad internacional. Declaró que el Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social, aunque reconoció que existe un problema de criminalidad organizada. Boluarte subrayó que este fenómeno no es típico del Perú sino que tiene un alcance global. El país está entrando en una gobernanza tranquila, afirmó Boluarte, quien se enfrenta a una aprobación de apenas 3%, lo que la posiciona como la mandataria más impopular en 4 décadas, intentó minimizar de esta manera la ola de criminalidad que asedia al país y remece su gobierno. Sin embargo, las cifras oficiales presentan una realidad que contradice sus afirmaciones. El inicio del nuevo año ha traído consigo una serie de eventos alarmantes, ya que el país ha registrado 106 muertes por homicidio entre el 1 y el 20 de enero, lo que equivale a un promedio escalofriante de 5 muertes diarias, según datos del Sistema Nacional de Información de Defunciones, SINADEF, que depende del Ministerio de Salud. Esta cifra marca el nivel más alto en 7 años. Para ilustrar la gravedad de la situación durante el mismo periodo en años anteriores, del 1 al 20 de enero, se contabilizaron 36 homicidios en 2017, 37 en 2018, 59 en 2019, 78 en 2020, 69 en 2021, 91 en 2022, 73 en 2023 y 98 en 2024. La explosión de la violencia de acuerdo con las cifras comenzó a manifestarse con claridad en el segundo año del gobierno de Boluarte. Según el SINADEF, el 40% de los asesinatos en 2025 se ha producido en la vía pública. Hasta el 20 de enero Lima reportaba 28 homicidios, con una preocupante frecuencia de casi 3 crímenes diarios, posicionándose como la región más afectada. En segundo lugar, tanto La Libertad como el Callao reportaron 13 asesinatos cada una, siendo la mayoría de estos perpetrados por sicarios. A continuación se encuentra Piura, con 9 homicidios, en Ica, con 8. En la lista también figuran Cajamarca con 5 asesinatos, y las regiones de Madre de Dios, Puno y Tumbes, cada una con 4 homicidios. Cerrando el listado del SINADEF, Arequipa y Loreto registraron 3 crímenes cada una. Este panorama pone de manifiesto el inquietante aumento de la violencia armada en diversas regiones del país, al tiempo que evidencia la ineficacia del gobierno de Boluarte, y el fracaso de los estados de emergencia impuestos en más de una decena de distritos de Lima y Callao, así como en otras ciudades como Trujillo y Patás. En estas áreas el control interno ha sido delegado, al menos en teoría, a las Fuerzas Armadas con el respaldo de la Policía Nacional. Según el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, los estados de emergencia deberían haber contribuido a la disminución del crimen. Sin embargo, las estadísticas muestran todo lo contrario, un crecimiento sostenido del crimen organizado especialmente en áreas como el sicariato y las muertes ocasionadas por armas de fuego. Desde que asumió el gobierno el 7 de diciembre de 2022, la administración Boluarte ha decretado 5 estados de emergencia en diversas regiones del país como parte de su estrategia para frenar el aumento de casos de extorsión y sicariato. Sin embargo, hasta la fecha ninguna de estas disposiciones ha logrado obtener resultados satisfactorios en la contención de estos delitos. Los estados de emergencia implementados contemplaban principalmente la realización de patrullajes constantes por parte de las Fuerzas Armadas en las áreas más vulnerables. A pesar de ello, esta estrategia no se llevó a cabo de manera efectiva debido a la insuficiencia de personal militar destinado a estas labores. El Ministerio de Defensa optó por desplegar grupos de soldados en esquinas determinadas y en paraderos de alto tránsito, una acción que, según un informe interno de la policía, resultó insuficiente y no logró disuadir a los criminales. Como resultado del fracaso de los estados de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao,
Junto con la ausencia de una estrategia efectiva para enfrentar el crimen organizado, el país finalizó el 2024 con un total de 2.011 homicidios, según estadísticas del SINADEF. Actualmente, según las estimaciones del observatorio, el Perú presenta una tasa de entre 10 y 11 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, una cifra alarmante en comparación con la realidad de otros países de la región y del mundo. Chile, por ejemplo, registró una tasa de 5.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, mientras que Argentina reportó una tasa aún menor 3.8. Por otro lado, El Salvador se destacó con una de las cifras más bajas, apenas 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un total de 114 asesinatos registrados el año pasado. Estas cifras contrastan de manera significativa con la alarmante realidad del Perú, y ponen en evidencia que la violencia criminal que afecta al país no es, como argumentó la presidenta Boluarte en Davos, una tendencia global. Las denuncias por extorsión, el delito que más ha proliferado en el país, también han experimentado un aumento exponencial, de 428 denuncias. En julio se pasó a 715 en octubre, lo que representa un incremento del 40% en tan solo 3 meses, según el primer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia realizado por la consultora Capital Humano y Social, CHS, la cual es liderada por el exministro del Interior Carlos Basombrío y el exviceministro Ricardo Valdés. A lo largo del 2024 se registraron más de 50.000 denuncias de extorsión ante la policía. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, reportó apenas 1.186 detenidos por extorsión, lo que representa una de las cifras más bajas de los últimos 12 años. Esta es la aritmética del fracaso, 50.000 denuncias versus 1.186 detenciones. ¿Y si añadiéramos lo que no se denuncia por temor? Mientras no haya una estrategia integral que priorice la inteligencia y fortalezca el equipamiento tecnológico, así como un planeamiento que establezca la consecución de objetivos medibles a corto y mediano plazo, y no se articule la conformación de equipos especiales con personal seleccionado y entrenado para abordar el problema, no habrá resultados. En conclusión, mientras no se realice un planeamiento adecuado, y no exista una organización capaz de enfrentar la problemática, los esfuerzos serán insuficientes, señala a este semanario el general PNP retirado, Carlos Morán, exministro del Interior. Mientras tanto, el derramamiento de sangre producto del crimen no da tregua en la capital. Este miércoles un hombre armado que se encontraba dentro de una furgoneta disparó y asesinó a un reciclador en La Victoria, un recordatorio escalofriante de la violencia cotidiana que enfrenta la población. Esa misma noche la situación se tornó igual de alarmante cuando 2 hombres en motocicleta abrieron fuego contra una minivan detenida en la intersección de las avenidas Javier Prado y Yolanda Enate. En este ataque una mujer identificada como Yolanda Lavado murió por disparos en la cabeza y en el abdomen. Otra persona también fue baleada y se encuentra gravemente herida. De igual manera, en San Juan de Miraflores, un autobús de la línea 20 de la empresa Etzimosa se convirtió en el blanco de un ataque a balazos frente a una caseta del Serenazgo. Resultaron heridos el conductor del vehículo de servicio público y una niña de tan solo 6 años. A medida que la tasa de homicidios continúa su alarmante ascenso, queda claro que las autoridades debieron haber anticipado una crisis de seguridad. Sin embargo, el reciente atentado con explosivos contra una sede de la Fiscalía en Trujillo revela que el gobierno parece haber estado completamente a oscuras respecto a la magnitud de la amenaza. La incapacidad para prever un ataque de tal envergadura pone de manifiesto no solo fallos críticos en el sistema de inteligencia, sino también una grave descoordinación entre las distintas instituciones responsables de la seguridad. Esta institución involucra al ministro Santibáñez, al jefe de la Policía General Víctor Sanabria, y al gobernador regional de La Libertad César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, APP, y socio político del gobierno. En un intento por demostrar eficacia y rapidez ante lo sucedido, Santibáñez responsabilizó del ataque con explosivos a la sede fiscal a un delincuente identificado como Jimmy Bazán, líder de la banda Los Compadres. Sin embargo, tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía logró detener a 5 sospechosos. Entre ellos se encontraban el venezolano Héctor Oliveros Tablante alias Chamo Héctor, quien aparentemente operaba para la banda Los Pulpos de Cruz Blanca. Lo sorprendente es que Chamo Héctor se movía con total libertad en Trujillo gracias a la propia inacción del gobierno de Boluarte.
El 31 de octubre de 2023 la Jefatura Zonal de Migraciones en Trujillo, un organismo adscrito al Ministerio del Interior, decidió anular la multa por exceso de permanencia del venezolano, lo que le permitió continuar residiendo en el Perú sin contratiempos. Según Migraciones, la multa impuesta a Chamo Héctor fue anulada debido a su situación de pobreza y a la falta de antecedentes penales y alertas internacionales en su contra. No obstante, esta decisión es sorprendente, ya que, según información de la propia policía de Trujillo, Chamo Héctor estaba involucrado en actividades delictivas, específicamente en la gestión de dinero negro a través de préstamos gota a gota, y en la organización de ciertos eventos públicos para la banda Los Pulpos. Luego de lo ocurrido el atentado, Santibáñez llegó a Trujillo y anunció una serie de medidas para luchar contra el crimen organizado, entre ellas el inicio de operativos focalizados, la remoción de 100 policías inmersos en investigaciones disciplinarias, y el reforzamiento de la seguridad de los jueces y fiscales que están llevando a cabo procesos relacionados con las organizaciones criminales que operan en la región. Lo paradójico es que en días anteriores el ministro del Interior envió una carta al coronel Harvey Colchado exigiéndole que se rectificara de las declaraciones que ofreció en una entrevista exclusiva con esta revista. En ese documento Santibáñez afirmó que no maneja la policía porque, según dijo, esta actúa bajo órdenes de su propio comando. Esta afirmación ha generado una serie de interrogantes entre analistas y expertos en seguridad. Si Santibáñez no tiene mando ni control sobre la policía, ¿cuál es el propósito real de su presencia en Trujillo? La presidencia informó que, ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia. Sin embargo, el problema radica en que, al igual que en otras partes del país, el estado de emergencia no ha generado los resultados esperados en la libertad, según lo indican diversos expertos. El año pasado la región registró más de 350 asesinatos, lo que equivale a un promedio de casi un asesinato diario. Este año ya se han reportado 15 homicidios en las primeras semanas. Tras los anuncios del gobierno, se registraron otros 3 atentados con explosivos en los distritos de Florencia de Mora, Ascope y Huanchaco. Los objetivos de estos ataques incluyeron una veterinaria, una vivienda y una casa naturista. Estos sucesos no solo demuestran la audacia de los delincuentes, sino que también evidencian la ineficacia de las medidas de seguridad anunciadas con bombos y platillos por las autoridades en las últimas horas. A pesar de las promesas de control y protección, los grupos criminales operan con impunidad. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha optado por el silencio ante la creciente ola de violencia en la región, delegando la responsabilidad a las autoridades del gobierno central. Durante el ataque con explosivos a la sede de la Fiscalía de Trujillo, se encontraba en Iquitos y, al regresar, su respuesta fue casi simbólica, la entrega de 100 unidades vehiculares a la Policía Nacional. Si la solución al problema es el lanzamiento de planes con denominaciones mediáticas que van cambiando de nombre de acuerdo a las circunstancias, eso refleja que no solo es el Ministerio del Interior, sino que es el propio gobierno el que está sin brújula, y el ciudadano de a pie, atemorizado, desesperanzado, a merced de la delincuencia, lamentó Morán. El problema de fondo, según algunos expertos, radica en el compromiso del gobierno con el delito. El ministro del Interior, quien fue abogado de policías implicados en bandas delictivas y casos de corrupción, se encuentra actualmente bajo investigación fiscal por su supuesta participación en una organización criminal. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, se halla prófugo de la justicia, mientras que la mandataria misma enfrenta acusaciones de liderar una red criminal dentro de su propio gobierno. En los últimos meses el Congreso y el gobierno han promulgado y respaldado una serie de leyes que, de acuerdo con críticos y expertos, benefician a las organizaciones criminales y debilitan la independencia de la Fiscalía. Estas normas han generado un círculo vicioso de impunidad donde las víctimas quedan desprotegidas y los delincuentes parecen legitimados. En ese escenario, corruptos, asesinos, extorsionadores y demás delincuentes parecen gozar de los favores del gobierno de Dina Boluarte. Que el Ejecutivo haya secuestrado la ley que permitía la restitución de la detención preliminar aún en los casos en que no hubiera flagrancia es un escándalo moral que nos devuelve a las peores etapas del fujimorismo sin escrúpulos.